Muy buenos días a todos. Nuevamente nos encontramos en el curso de Microsoft Excel nivel intermedio, donde en esta oportunidad vamos a ver la unidad número 2, en el que va a hacer referencia a cómo trabajar en Microsoft Excel como base de datos. Para eso vamos a abrir el programa de Microsoft Excel, que lo tengo como acceso directo. Voy a minimizar la ventana. Voy a maximizar la ventana. Bien, en la clase de hoy vamos a tratar más que nada sobre cómo trabajar como base de datos en Excel, como tratamiento de datos a la hora de tener una cierta cantidad de información y cómo tomar en cuenta cómo trabajar con esos datos. Para eso me voy a dirigir al menú datos o a la pestaña o ficha datos, como les saben llamar en otros conceptos. Y en primer lugar vamos a ver la mayoría de todas estas funciones que tiene esta cinta de opciones en la cual podemos aplicar en Excel. Bien, en primer lugar vamos a ver cómo importar datos de un archivo externo, ya sea un archivo de texto, desde un sitio web, ya sea de una imagen, que están dentro de este grupo de obtener y transformar datos, como de cualquier otra base de datos en la cual podamos trasladar a una hoja de Excel que estemos trabajando. Vamos al siguiente caso. Voy a minimizar la ventana y yo tengo acá en el escritorio un archivo de texto llamado ventas. Dentro de este archivo tengo almacenado datos en la cual tengo como datos de campo fecha, artículo y precio, separado por comas, con sus respectivas informaciones que tiene para cada columna, para cada campo. Y en este caso están divididos por comas. Estas comas que tienen insertadas acá en este texto me va a permitir que cada campo se comporte de una manera independiente dentro de la hoja en la tabla de Excel. También pueden ser separadores de datos, ya sea una barra espaciadora o una barra invertida. Barra espaciadora se refiere al espacio que hay entre una palabra y otra, como también puede ser una barra invertida. Y en este caso vamos a aplicarlo ya sea también puntos y comas. Y en este caso está escrito con comas como separador de datos que yo voy a emplear a la hora de importar los datos dentro de la planilla de Excel. Voy a cerrar este archivo. Vuelvo a abrir el archivo de Excel. Bien, y ahora vamos a ir dentro del grupo obtener y transformar datos. Voy a seleccionar ya sea esta opción que dice de texto barra CSV, en la cual me sale un comentario diciendo importe datos de un archivo de texto de valores delimitados por comas o de texto con formato delimitado por espacios. Entonces yo puedo hacer clic en esta opción o voy a la opción que dice obtener datos. Tengo una serie de opciones para obtener datos. Me voy, por ejemplo, al que dice de un archivo. Y también puedo obtener datos de otros tipos de formato de archivos que tenga ya sea una tabla de datos en donde tenga campos y pueda insertar la información. Y en este caso ya sea seleccionando de esta forma, de aquí o desde esta opción que está dentro de la obtención de transformación de datos, que es la misma función, voy a hacer un clic. Se me va a abrir un cuadro de diálogo donde tengo que buscar el archivo
que está en este caso en el escritorio, y ahí tengo la opción, el archivo llamado ventas. Voy a seleccionar y pulso el botón importar. Cuando pulso el botón importar, Excel se conecta con el archivo que acabamos de seleccionar y que está guardado en el escritorio. Y aquí me muestra otro cuadro de diálogo en la cual, fíjense en ustedes cómo me muestra como una vista previa, cómo quedaría si yo ya lo importo de esa manera dentro del archivo de la planilla de Excel. Acá dice la parte delimitador, que puede ser, estaba separado por comas, pero también puede estar separado de diferentes maneras, ya sea con dos puntos, signo de igualdad, punto y coma, espacio, tabulador, que son las diferentes opciones en las cuales puedo dividir los datos, puedo limitar los datos, como ha sido tipeado en un texto en el bloc de notas o cualquier editor de texto. Por ejemplo, en este caso, si yo pongo dos puntos, no me muestra ninguna delimitación. ¿Por qué? Porque para que yo pueda delimitar cada dato tiene que estar separado, en este caso, por comas, porque está escrito en comas. Si fuera que estuvieran en vez de coma dos puntos, sí, ahí lo delimita para que yo pueda insertar, importar los datos dentro de la planilla de Excel. En este caso, como están separados por comas, vamos a elegir la opción que dice coma. Y fíjense en cómo muestra la vista previa, cómo quedaría cuando yo cargue esos datos dentro de la planilla. Para eso voy a pulsar la opción que dice cargar. Y fíjense en ustedes que se van a cargar los datos y a la vez se va a crear una hoja nueva que se llama el nombre del archivo, en este caso ventas. Y ahí se me cargaron los datos con un formato de tabla donde ha dividido por una parte el campo fecha con sus datos, artículo con sus datos y precio con sus respectivos datos. En el panel derecho me abre una ventana que se conoce como consultas y conexiones, ya que los datos que yo se insertó, se importó, viene del archivo llamado ventas, donde informa que se cargaron 3 filas y 3 columnas en este caso. Nos muestra una información también de la información que tiene la tabla, cuáles son las columnas que tiene, cuándo fue la última actualización que se realizó y el estado de carga en la hoja de cálculo. Bien, ahora vamos al caso. Si yo vuelvo al archivo de ventas y empiezo a cargar más datos, por ejemplo, que del 03 del 6 haya vendido, por ejemplo, un taladro a un valor de 200.000 pesos, voy a ir a archivo y voy a elegir en guardar. Y yo al guardar los datos, voy a cerrar el archivo, me voy a ir a Excel y cuando quiero actualizar la información de esta tabla por los datos que se han ingresado en el archivo de texto, me voy a datos, fíjense en que está activa consulta y conexiones, que se refiere a este panel que está en el costado derecho del programa. Y para actualizar los datos, para que me muestre el último registro que yo acabo de insertar en el archivo de texto, me voy a ir a la opción que dice actualizar todo. Voy a ir a la opción de actualizar todo y al estar conectada la base de datos del archivo de texto con el programa Excel, se agrega
el nuevo registro de datos que yo acabo de escribir en el archivo de texto. Bien, entonces, de esa manera podemos importar datos que pueden ser de un archivo de texto como también de otras bases de datos para que yo pueda trabajar con esta base de datos. Eso evita también de que yo al importar datos de otro archivo externo, evite de que tenga que yo estar tipeando o escribiendo, en otras palabras, toda la base de datos que se encuentra, en este caso, en el archivo ventas. Yo lo que hice es, a través de que el archivo estaba separado por comas, como pudo haber estado separado con signo igual, un punto y coma, u otros caracteres que requiere la importación de datos y delimitar los datos, me va a permitir insertar los datos y poder yo modificarlos acá también en Excel. Yo para poder modificarlos en Excel libremente, yo puedo realmente desactivar la opción de consultas y conexiones, me desaparece y se me desconecta el panel de consultas y conexiones y yo puedo seguir tipeando o escribiendo a mi modo dentro de la planilla los datos que yo desee insertar más, sobre todo en la tabla de Excel. Supongamos el caso. Escribo una fecha, lo ven automáticamente, sigue comportándose con el mismo formato de tabla. Supongamos el caso que yo tenga que ver que en el 4 del 6 haya vendido supongamos que haya vendido una caja de tornillos a 15.000 pesos, entonces se va a seguir creando la base de datos. Pero ¿qué pasa? A diferencia del archivo que yo haya importado los datos, ahora si yo guardo estos datos, voy a tener que guardar como un archivo aparte, porque estamos creando en este caso un documento, un libro nuevo dentro de Excel. Bien, pero al estar desconectado con la base de datos que estaba conectado en un principio, fíjense ustedes que yo voy a minimizar y voy a activar, y aquí no me figura que está la caja de tornillos que yo haya insertado en Excel. ¿Por qué? Porque estaba desconectada en ese momento la base de datos. Entonces, yo directamente cierro y si yo pongo, por ejemplo, consulta de conexiones y pongo en actualizar todo, desaparece ese registro si yo sigo estando conectado con la base de datos, dependiendo más que nada de la base de datos de ventas que está en el archivo de textos, porque el último registro que yo he creado en Excel no está en el archivo ventas como lo había mostrado. Entonces, para yo seguir creando más información, yo lo que tendría que hacer es sacar la opción de consultas y conexiones y seguir trabajando como si fuera un archivo independiente dentro del programa de Excel, para yo desvincularme del archivo ventas del documento de texto de ventas. Bien, de esa manera yo puedo importar datos de otro lugar y también puedo actualizar los datos si yo trabajo con una conexión de base de datos aparte. Por ejemplo, si yo voy ahora, supongamos el caso, voy a abrir el navegador en un navegador web, como el caso de Google Chrome. Supongamos el caso que yo quiero buscar dentro de Google Chrome una lista para yo poder importarla
a la planilla de Excel. Por ejemplo, lista de precios de manos de obra de albañilería. Vamos a buscar una información en alguna web de acá. Veo dónde puedo encontrar algún archivo, por ejemplo, supongamos el caso, que en febrero 2025 rubro tareas y materiales, como también puede y ver si hay alguna tabla sobre, con respecto al valor de mano de obra, en este caso de este año 2025, podemos encontrar en un PDF, como también podemos encontrar en algún sitio web cierta información sobre algún precio de alguna tabla. Por ejemplo, acá me puede abrir un archivo completo y a la hora que yo desee, acá por ejemplo ya me aparecen datos de tablas que yo puedo importar dentro de la planilla de Excel. Entonces, yo lo que voy a hacer es la siguiente manera. Voy a seleccionar la dirección URL donde se encuentra este archivo. Voy a elegir la opción de hacer un clic derecho y poner copiar. Y me voy a ir a la ventana de Excel y voy a ir a la opción que dice de la web. En la web voy a dejar seleccionado la opción que dice básico y ahí me pide la dirección URL, que es la dirección web que yo acabo de copiar para yo poder insertar datos aquí en este libro de Excel. Hacemos un clic derecho en dirección y ponemos pegar. Y ahí se direcciona la dirección URL que yo acabo de copiar en el navegador web de Google Chrome y pulso el botón aceptar. Y ahí fíjense que ahí me muestra que siendo anónimo puedo yo conectarme con la base de datos de donde tiene el archivo ese sitio web y pulso la opción que dice conectar. Se está conectando con la página donde encontré yo en el sitio web la información de las tablas con la actualización de lista de precios de este año sobre albañilería. Y una vez que se conecta con el archivo, como tiene varias tablas el archivo, voy a elegir una de ellas. Supongamos el caso que yo quiera la tabla número 2 y voy a pulsar la opción que dice cargar. En este caso se ha creado una nueva tabla que viene de la tabla del archivo web que yo acabo de relacionar, de querer importar. En este caso se está importando los datos que tiene ese archivo y ahí se inserta todos los datos que han sido importados desde la web del archivo que yo he investigado. Para yo poder seguir trabajando con el mismo archivo, puedo desconectarme de la base de datos de este archivo, yendo a datos y decido la opción que dice consultas y conexiones. Fíjense en que no me pone el nombre del archivo en cada columna, sino que están en el renglón siguiente, que está dividido por tareas, unidad, y desde ya hasta lo que se refiere a los datos que yo tengo aparte. En la parte superior, siempre, dependiendo del formato de la tabla de datos, se ubican, que ahora vamos a ver, unos botones desencadenables llamados filtros. Esos filtros me permiten rastrear información o buscar información dependiendo del dato que yo quiera buscar o del criterio de datos que yo deseo buscar. Este botón lo puedo activar y desactivar, ya sea seleccionando
el nombre de las columnas donde se encuentran estos botones llamados filtros, y dentro del menú datos voy a la opción de filtro que está en este caso activado y yo lo puedo hacer con un clic para desactivar. Y de esa manera yo desactivo lo que son los filtros. ¿Por qué razón se me ha puesto de este color verde este formato de tabla? Si yo deseo cambiar el formato de tabla, voy a seleccionar la tabla con este tipo de formato que tiene. Voy a seleccionar la tabla con este formato que tiene. Me voy a la pestaña o menú diseño de tabla. Fíjense en que este es un estilo de tabla que yo tengo y lo voy a modificar por otro estilo que yo desee tener. Si yo no quiero algún otro estilo de tabla, pulso la primera opción que dice ninguno y le saco el estilo de tabla que me quedó al insertar o al importar los datos, en este caso desde la web. Como también pasó en el caso del, vamos a la hoja de ventas, por ejemplo, y aquí como me queda como formato predefinido, me quedan los filtros más el estilo de tabla. Entonces yo voy a ir a seleccionar acá el grupo de tabla. Dentro de diseño de tabla me voy a estilos de tabla y elijo la opción que dice claro. Y en datos voy a destildar la opción que dice filtro para sacar los filtros que yo tenía. Entonces fíjense que los vuelvo al formato preestablecido como si fuera un formato inicial de Excel cuando no deseo ningún tipo de formato que tenga la tabla que yo importé de datos externos. Bien, de esa manera entonces aprendemos acá cómo importar datos de una base de datos externa, ya sea de un documento de texto, desde la web, de algún otro programa que tenga que ver como base de datos, e importarlo en Excel cuando yo deseo tener esa información y realizar algunas determinadas modificaciones. Siempre recordar de que si yo voy a trabajar de una manera conectada con una base de datos externa, yo la puedo actualizar a la información. Si no deseo actualizar la información con la base de datos externa y quiero este, modificar yo la información como un archivo aparte, tengo que destildar la opción de consultas y conexiones que quede desactivado para que no interactúe con la base de datos externa, la planilla que esté trabajando en ese momento. Bien, voy a eliminar, para eliminar las hojas, recordemos que es clic derecho y pongo la opción de eliminar. Me da la opción de que si deseo eliminar, digo que sí. Voy a eliminar este archivo también. Bien, ahora vamos a pasar a ver de lo que vamos a ver de otra manera, cómo dividir los textos en columnas, cómo vamos a aplicar filtro en esto. Vamos a ver también cómo validar los datos de la siguiente manera. Supongamos el caso, voy a poner el siguiente texto. Dentro de la misma celda voy a poner el siguiente texto. Código, artículo, precio. Fíjense en que yo no pasé de una columna a otra para poner en diferentes columnas los títulos código, artículo y precio. Solamente están en una misma celda, en este caso una celda da A1, el mismo nombre de las columnas. Bien, ahora si yo deseo dividir estas palabras en diferentes columnas, yo en primer lugar voy a seleccionar la celda donde está colocado los títulos y me voy a ir a la opción dentro del menú datos, voy a elegir la opción que dice texto en columna.
me entra a un cuadro un asistente para que yo pueda ver cómo deseo yo dividir ese texto en diferentes columnas. Por una parte, en la primera pantalla dice, si yo deseo delimitar los datos, ya sea del ancho fijo o delimitados por caracteres, coma o tabulaciones que separan los campos. O si del ancho fijo los campos están alineados en columnas con espacio entre uno y otros. Entonces, como no tiene comas, ni puntos, ni tabulaciones, nada, en ese caso, entonces voy a poner de ancho fijo, me voy a ir al botón siguiente. Fíjense en cómo ha dividido en tres partes las palabras, ya que estaban separadas por una barra espaciadora. Y voy a ir al botón siguiente. Y así quedaría de esta manera el código, los campos código, artículo y precio. Si yo lo selecciono, ya sea qué formatos de datos de columna queremos, ya sea general o tipo texto o de tipo fecha, o no importar columnas directamente y saltar, y vamos a ponerlo como general, de esa manera, forma general. O sea, qué tipo de formato de datos le podemos aplicar a esas columnas, y directamente lo ponemos como general y pongo el botón finalizar. Ahora fíjense en cómo se han separado en diferentes columnas de esta manera los datos. Los datos que estuvieron en la misma celda escrita, código, artículo, precio, en diferentes columnas. Código en la columna A, artículo en la columna B y precio en la columna C. Bien, vamos a agregar la siguiente información en esta tabla para ver otras herramientas que podemos aplicar. Yo tengo escrito los siguientes registros con los mismos nombres de campos que hemos creado para dividir las columnas en las filas. Por ejemplo, yo tengo un código, un artículo y un precio. De cada código representa a un artículo y ese artículo tiene un determinado precio. Ahora bien, si yo tengo una base de datos donde tengo datos repetitivos en ciertas partes, en este caso código, artículo y precio, tengo datos repetitivos en código, que en este caso tengo dos unos acá, tengo dos códigos con el número 5 y con sus respectivos artículos, como lo ven acá. Si yo deseo que me salga solamente una sola vez esos datos y no en forma repetitiva, voy a seleccionar el rango de valores y me voy a ir a la opción que dice quitar duplicado. Dentro de quitar duplicado, ahí me selecciona qué columnas quiero sacar el duplicado. Yo puedo elegir las columnas en forma independiente, en donde quede tildada la opción que yo deseo quitar los duplicados. Como yo deseo quitar de todas las columnas, pulso la opción que dice seleccionar todo y se me tilda todas las opciones de todas las columnas. Si yo deseo anular la selección, pongo anular selección, entonces se me destilda todas las columnas que yo no deseo quitar los duplicados. Lo voy a dejar como seleccionar todo, ya que hay datos duplicados en cada campo, y pulso el botón aceptar. Y fíjese, me sale un cuadro de mensaje diciendo que hubo dos registros encontrados y quitaron valores, quedan tres valores únicos, y tengan en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías, espacios, etc. Pulso el botón aceptar y fíjense en cómo se quitaron los datos duplicados que estaban de más.
ya sea que tengan una coma, un espacio y demás, pero tienen el mismo nombre del artículo, por ejemplo, el código o el mismo precio, entonces yo quité los duplicados y se transformó en un solo dato para cada registro. De esa manera es como se quitan los duplicados dentro de una planilla de cálculo cuando estamos trabajando con base de datos. Bien. Bien, de esta manera nosotros ahí aprendemos cómo separar los textos en columnas y cómo quitar los duplicados en esta manera que estuvimos realizando. Ahora vamos a ver de qué manera podemos ordenar los datos en forma alfabética dependiendo ya sea de algún campo en especial que yo desee realizar. Por ejemplo, yo tengo el campo código, artículo y precio. Entonces, si yo deseo ordenar alfabéticamente, ya sea por alguno de estos campos, yo lo que voy a hacer es seleccionar los datos, el grupo de datos, de esta manera, o un grupo, un rango de celdas, y voy a ir a la opción dentro del menú datos, voy a elegir la opción para ordenar, ya sea en forma ascendente desde la A hasta la Z. Fíjese en cómo se ordenan los datos. Sale un cuadro de diálogo para saber si yo tengo que ampliar la selección, o sea, en toda la tabla, o continuar con la selección actual, que en este caso está seleccionado. Pongo ordenar con la selección actual, pongo ordenar, y en este caso, como ya está ordenado, por lo que nosotros hemos quitado los datos duplicados, se va a ordenar de esa manera. Si la quiero ordenar, ya sea por el campo artículo, por ejemplo, voy a ir a datos y vamos a ordenar con la selección actual y pongo ordenar. Fíjense en que se ordenó solamente los datos que han sido seleccionados, pero el código y el precio quedaron tal como está. Y si yo deseo mover todo eso, en este caso voy a pulsar el botón deshacer porque corresponden al mismo artículo, con el mismo código, el mismo precio. Voy a ir, por ejemplo, si yo deseo seleccionar desde artículo con la ampliación de la columna actual, voy a ordenar de forma ascendente, pero ampliando la selección. Pongo ordenar y fíjese que se ordenó en ese momento. El código, al seleccionar solamente los valores de artículo, se ordenó junto con el código y con el precio que tenía. De esa manera podemos ver cómo ampliamos, cómo, cómo ordenamos en forma ampliando la selección, que es lo más conveniente para respetar el mismo registro de datos, o continuar solamente con la selección actual, pero con los datos seleccionados únicamente. Bien, no solamente puedo ordenar de manera ascendente, sino también puedo ordenar de manera descendente, ya sea ampliamos la selección y ordenamos desde mayor a menor en este caso, ya sea por ejemplo de la última letra del abecedario hacia la primera letra. ¿Y cómo puedo ordenar? ¿De qué manera se ordena en este caso los artículos? A través de la primera letra que figura el nombre para este ejemplo el artículo, entonces se ordena en forma descendente, como yo selecciono de manera desde Z hasta A, con sus respectivos datos. Si no, voy a este botón, que también, como lo deseo ordenar, amplio la selección, y acá me entra otro cuadro de diálogo de qué manera puedo ordenar, ya sea desde el campo artículo, como también yo puedo elegir desde el campo código o del campo precio. Cómo vamos a ordenar según los valores, ya sea valor de celda, color de celda, fuente, cualquiera de estas opciones, y de qué manera vamos a ordenar de mayor a menor o de menor a mayor en este caso.
Por ejemplo, voy a elegir por código valores de celda y elijo de menor a mayor, o sea, desde la A hasta la Z, en este caso sería, y pulso el botón aceptar. Fíjense cómo se ordenó a través del código de menor a mayor con su respectivo artículo y su respectivo precio. De esa manera ordenamos los datos en forma ascendente o descendente de acuerdo a nuestro criterio. Bien, ahora vamos a ver lo que serían los filtros, que son los botones desencadenables que hemos visto en un momento. Para yo insertar un filtro que se encuentra dentro del menú datos, en este botón, que está desactivado en este momento, voy a deseleccionar los campos que yo deseo filtrar y pulso el botón llamado filtro. Aparecen como unos botones desencadenables en cada columna. Bien, en cada columna que tengo yo un filtro, el filtro me va a permitir realizar la función de realizar una búsqueda de acuerdo a un dato o a un tipo de datos que funcione como criterio. Por ejemplo, vamos a crear los siguientes datos, por ejemplo. Yo he creado dos códigos más con su respectivo artículo y su respectivo precio. Bien, si yo deseo realizar algún filtro, por ejemplo, quiero que me filtre, voy a ir al botón este llamado código y acá me figuran todos los datos que tiene esa columna código. Si yo deselecciono y solamente quiero que me seleccione el registro del código 1, pulso el botón aceptar y me va a mostrar la información del código 1. Entonces, fíjense ustedes que el botón filtro se ha transformado como una especie de embudo en la cual me indica que ese campo está filtrado. Y solamente me muestra un registro con ese código. Ahora bien, si yo deseo mostrar toda la información restante, puedo tener de dos maneras. Voy a ir dentro del menú datos a la opción que dice borrar filtro, o me voy a ir al botón que está filtrado en este caso y activo la opción que dice seleccionar todos y pulso el botón aceptar. Y me aparece todos los datos que tenía la tabla en este caso. Como les decía, el filtro me permite rastrear o buscar una información que yo desee en toda la tabla, para que no me muestre todos los datos de la tabla y tengan que buscar parte por parte, sabiendo que puedo tener más de 100, 200 o más de miles de registros con estos campos, por ejemplo, un ejemplo como este. Entonces yo aplico lo que se llama el filtro. Ahora, por ejemplo, si yo deseo buscar artículos con los precios que valgan 2.000 pesos, por ejemplo, voy a deseleccionar la opción de seleccionar todo, pero solamente tengo el botón activo, la opción 2.000, o puedo buscar el dato, por ejemplo, 2.000. Me lo rastrea, me lo ha buscado automáticamente y pulso el botón aceptar. Y fíjense que me muestran registros de artículos que valen 2.000 pesos. Acá lo veo con el embudo que se transforma en filtro. Y si ya quiero ver todo el registro y sacar este filtro, recordemos que puedo ir al botón que está filtrado y seleccionar la opción de seleccionar todo, o de otra manera voy a pulsar cancelar, pulso el botón borrar y salen todos los datos que tenía la tabla. Bien, ahora vamos a ver, voy a activar otra hoja, voy a crear otra hoja que es la hoja
en este caso número 2, y vamos a ver lo que se llamaría la validación de datos. La validación de datos hace de que una o un grupo, un rango de celdas, se comporte de acuerdo a los datos que yo voy a insertar. Supongamos el caso. Voy a insertar los siguientes campos. Tengo dos campos, fecha y código. Yo en este caso voy a colocar, por ejemplo, si yo tengo una base de datos, con por ejemplo una fecha, un código y a ver, supongamos un artículo, supongamos que tengo en el caso una fecha, un código y un artículo. Vamos a ver cómo podemos hacer que se comporte un rango de celdas. Supongamos el caso, para que yo haga una validación de datos y un rango de celdas se comporte de acuerdo a cómo yo lo configure, voy a seleccionar el rango de celdas de la columna fecha desde, por ejemplo, desde el A2 hasta A10, y acá solamente se van a insertar datos sobre fechas. Y quiero que se coloquen fechas que sean de 1 al 6 hasta de 10 al 6. Para eso yo selecciono el rango de celdas que yo quiero colocar esos datos. Me voy a ir dentro de la pestaña datos o menú datos y voy a ir a la opción que dice validación de datos y elijo la primera opción, validación de datos. Bien, acá tengo en este cuadro de diálogo de validación de datos tres pestañas: configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Dentro de configuración está configurado ahora ese rango de celdas como cualquier valor que yo pueda insertar, pero lo voy a cambiar por otros valores que me puede salir de la configuración, ya sea un número entero, un decimal, una lista, una fecha, una hora, una longitud de texto o de algo manera personalizada cuando yo deseo que ese rango de celdas o toda una columna se comporte del siguiente modo, o que acepte datos, mejor dicho, de acuerdo a estas configuraciones, a estos criterios. Por ejemplo, en este campo voy a seleccionar para la opción fecha. Y aquí me pides datos entre, ya sea entre o igual o mayor que o menor que o mayor igual que o menor igual que. Voy a poner, por ejemplo, para en este caso entre la fecha inicial que sea 1 del 6 del 2025 hasta 10 del 6 del 2025. Este rango de celdas solamente va a aceptar fechas entre esos valores únicamente, desde el 1 del 6 hasta 10 del 6. Acá puedo omitir blancos y si en el caso que sí o sí no quiera que omita los blancos, voy a tener que colocar sí o sí el valor, pero lo voy a dejar tildado como omitir blancos. Pulso el botón aceptar y fíjense en qué pasa. Si yo coloco una fecha que se llame 25 del 6 del 2025 y a un clic en el siguiente, me va a saltar ese error y me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda, porque no cumple con la condición que hemos dicho que tienen que ser colocados valores desde 1 al 6 del 2025 hasta 10 del 6 del 2025. Pulso el botón cancelar. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, la fecha 2 del 6 del 2025. Pulso el botón aceptar
o el enter o intro y fíjense en cómo lo acepta el dato. Supongo el caso 13 del 6 del 2025, me salta el error porque no está dentro del rango que yo tengo que colocar. Entonces voy a cancelarlo y voy a colocar un valor que tiene que ser de 1 al 6 del 2025. Por ejemplo, 7 del 6 del 2025. Y ahí me acepta. Solo he seleccionado el rango desde A2 hasta A10 y voy a tener que solamente colocar esos valores, ese rango de valores, o ese, mejor dicho, en intervalo de valores que yo he configurado. También para el caso, por ejemplo, código, voy a seleccionar el rango de celdas que se va a comportar de la siguiente forma. Por ejemplo, yo voy a poner códigos que vayan entre 1 a 10. Selecciono el rango de celdas, voy a datos, elijo validación de datos y en configuración, en permitir, voy a elegir la opción que dice número entero. Y ahí, ¿qué tipo de número entero que puedo colocar? Por ejemplo, ya sea entre un valor mínimo, por ejemplo 1, y un valor máximo sea 10, por ejemplo, va a ser el comportamiento de la igual manera que yo puse acá en fecha, pero con la diferencia que en este caso va a ser el criterio que permita solamente un número entero. Vamos al botón aceptar. Entonces, si yo coloco un número 5, por ejemplo, me va a aceptar. Si coloco un número 7, me va a aceptar. Si coloco un número 11, no me va a aceptar porque no está dentro del rango que yo quiero colocar. Entonces voy a pulsar el botón cancelar y voy a corregir. Por ejemplo, número 10, si lo acepta, 9, si lo acepta, y de esa manera me va a validar los datos de acuerdo a la configuración que yo haya realizado. Bien. Por otra parte, vamos a crear otro tipo de validación de datos que vamos a poner en el campo artículo, donde yo voy a tener que crear aparte, ya sea en esta misma hoja o en una hoja aparte, supongamos la hoja 3, una serie de artículos. Voy a poner el nombre del campo artículos. Voy a poner el campo artículos. Y supongamos el caso, con elementos de librería puedo poner lápiz, lapicera, goma de borrar, témpera. Bien. Yo tengo ya una serie de artículos en la cual quiero que figuren dentro de la hoja 2 en la planilla de Cal. Como validación de datos, voy a seleccionar el rango de celdas donde quiero que se puedan colocar esos datos. Voy a ir a la opción que dice validación de datos y en permitir dentro de configuración voy a elegir la opción que dice lista. Entonces yo tengo acá que ver en dónde es el origen de datos que yo tengo que buscar para esa lista, para que se puedan colocar en ese rango de celdas. Entonces, voy a pulsar este botón, voy a ir a la hoja 3 y voy a seleccionar este rango de lista que me va a aparecer como opción a la hora de colocar como dato de lista. Desencadeno, fíjense que ya me da el lugar de origen y pulso el botón aceptar. Y ahí fíjense que ustedes que cuando hago clic en ese rango donde yo he configurado como lista, me aparece un botón desencadenable que al hacer clic en ello, me va a salir las opciones que aparecen en la hoja 2, que yo he seleccionado el rango de datos que pertenecen a la hoja 2. Por ejemplo, yo el código 5, por ejemplo, sea un lápiz,
El código 7, por ejemplo, una goma de borrar. El código 10 habrá sido, por ejemplo, una lapicera. Y el código 9, por ejemplo, un temple. Entonces, yo voy a colocar los datos que yo desee insertar dentro de esa celda. Y de esa manera se comportaría solamente datos de tipo lista que yo puedo aplicar dentro de la planilla. Ahora, si yo quiero que no que aparezca más la validación de datos, yo lo que voy a hacer es seleccionar el rango de celdas que yo he colocado como para que se validen los datos, y para sacar la validación de datos tengo dos opciones. Pulsar este botón que es de validación de datos, y como me fui a la configuración de fecha, voy a cambiar la fecha por cualquier valor. Pulso el botón aceptar y fíjense que ya ahora si yo coloco, por ejemplo, 15 del 6 del 2025, ya me acepta. 11 del 6 del 2025, ya me acepta. Porque ya quité, ya cambié el criterio que en vez de permitirme datos que vayan de 1 del 6 del 2025 a 10 del 6 del 2025, que se coloque cualquier valor. También en el caso de cualquiera de estos, por ejemplo, que quiero sacarle la lista de datos más el valor de 1 al 10 para este campo código, puedo también seleccionar para quitarle el resto de la validación de datos, no solamente ya sea en forma de un rango de celda, sino también otro tipo de rango de celda en forma continua. Me voy a ir a validación de datos y me dice, la selección contiene más de un tipo de validación. ¿Desea eliminar la configuración actual y continuar? Pongo que sí, aceptar, lo dejo como cualquier valor y pulso el botón aceptar. Y fíjense ahora que ya no me aparece, para en este caso, el botón desencadenable para yo insertar la lista de datos, y que si yo, por ejemplo, coloco otro valor que ya sea mayor a 1 al 10, o no es que sea entre 1 al 10, por ejemplo, un 11 me va a aceptar, un 25 me va a aceptar, un 27 me va a aceptar, y así se va a comportar de esta siguiente manera. Y esto directamente se comporta como un tipeo de datos. Bien, por último vamos a ver cómo se puede agrupar y desagrupar datos. Para agrupar, ya sea por ejemplo en forma de filas o en forma de columnas, voy a seleccionar por ejemplo las celdas que yo deseo agrupar, y supongamos el caso, voy a ir al botón agrupar dentro del menú datos, elijo agrupar, y ahí quiero saber si quiero agrupar ya sea filas o columnas. Si quiero agrupar columnas solamente, pongo aceptar, y fíjense cómo se agrupan de esta manera las columnas. Si yo deseo descomprimir, lo comprimo, mejor dicho, deseo comprimir, pasa esto. Si yo deseo descomprimir, ya me muestra los valores acá. Para yo desagrupar esto, me voy a ir al botón desagrupar. ¿Qué quiero desagrupar? Por ejemplo, columnas. Y acepto. Vamos a cerrar el archivo.